Buenas tardes. Hoy realizaremos el taller de atención integral en adultos mayores, correspondiente al Plan Anual de Capacitación 2020. Actualmente, Chile cuenta con un sistema de salud basado en la atención primaria, con un modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, cuyos principios orientan el quehacer de los equipos de salud en la red asistencial desde la promoción hasta la rehabilitación. En el sistema de salud público se atiende más del 90% de las personas adultas mayores. Por tal motivo, es de vital importancia entregar una atención de salud integral centrada en las personas y sus familias, lo que demanda en los equipos una revisión constante de la práctica, de la concepción de roles y las relaciones de quienes integran este proceso de atención. También exige metodologías de intervención acordes a estas nuevas miradas y la revisión y ajuste de algunos sistemas organizativos a fin de conjugar dos ideas centrales: la continuidad en los cuidados y la coordinación de la atención sanitaria y social, de modo que se permita una respuesta adecuada a las necesidades diversas y cambiantes de las personas adultas mayores. Es por esto que el Ministerio de Salud entregó a los centros de atención primaria del país instrumentos, escalas y metodología que permitieran hacer un diagnóstico de la funcionalidad de las personas adultas mayores, entendiendo que esta capacidad es el mejor indicador de salud para evaluar autonomía y autovalencia. Sin embargo, en la actualidad es preciso señalar que la evaluación de las personas adultas mayores no solo abarca el diagnóstico funcional, sino también la detección del riesgo de perder o empeorar esta condición. Es así que el año 99 se incorpora en la atención primaria la escala de evaluación funcional del adulto mayor, EFAM, que se crea y se valida precisamente para el segmento mayoritario de las personas adultas mayores, es decir, para los aparentemente autovalentes con escasos recursos económicos, que son los grupos más vulnerables y sobre quienes tiene responsabilidad directa el Ministerio de Salud. El proceso de atención de este grupo de personas en atención primaria releva el examen de medicina preventiva EMPAM, reconocido como garantía explícita de salud y cuya acción permite anticiparse al daño y otorgar una mirada más profunda hacia el grupo que presenta mayor fragilidad. Dentro de la Estrategia Nacional de Salud para la década 2011-2020, de mantener la funcionalidad y prevenir la dependencia de las personas adultas mayores, el Ministerio de Salud entrega las herramientas que facilitan una atención integral a las personas de 65 años y más, contribuyendo mediante un proceso de atención multidisciplinaria, integral y de calidad a la detección, diagnóstico e intervención oportuna de los factores de riesgo que pueden alterar la funcionalidad en estas personas. El envejecimiento poblacional ha repercutido en todos los ámbitos de la sociedad en el mundo. A nivel nacional, se cuenta con más de 2,5 millones de personas adultas mayores. La Organización Mundial de la Salud recomienda medir la salud de este grupo de personas en términos de pérdida de funcionalidad, siendo la funcionalidad el indicador de salud más relevante de este grupo etario, en donde la mantención y mejoría de esta tienen gran impacto en el estado de salud y calidad de vida de las personas adultas mayores. La principal preocupación de este grupo de personas y sus familias en relación al envejecimiento es la salud, y en forma especial evitar la dependencia, entendida como una causa fundamental de sufrimiento y de mala autopercepción de salud. Por lo tanto, uno de los objetivos de las políticas públicas para personas adultas mayores debe orientarse a aumentar los años libres de discapacidad. En este contexto, es relevante revisar algunos conceptos. Respecto al envejecimiento clínico, hasta hace unas 3 décadas, la medicina geriátrica actuaba sobre la enfermedad, cuando el deterioro funcional ya se había establecido en la persona adulta mayor enferma. Conforme se incorporaron y evidenciaron para este grupo etario conceptos claves, tales como la fragilidad, los efectos de la sarcopenia, los nuevos dominios sobre la discapacidad, la nueva definición de dependencia, entre otros, se ha ido trazando un nuevo camino, que incluye elementos predictores de riesgo que facilita tomar medidas preventivas sobre el deterioro de la funcionalidad en vez de actuar solamente en la recuperación de la misma. Es decir, se pasa de una medicina geriátrica protésica a una medicina geriátrica ortésica y preventiva. De acuerdo a lo anterior, se sabe que es de mayor impacto actuar en las etapas iniciales de la enfermedad y de la disfunción, siendo de vital importancia
actuar en todos los niveles asistenciales. Es decir, a nivel terciario, contar con adecuados planes de cuidados, planes de recuperación funcional en hospitales generales y planes de intervención precoz en frágiles a nivel de atención primaria. La fragilidad da cuenta de la mayor vulnerabilidad de las personas adultas mayores frente a los procesos de enfermedad aguda o crónica reagudizadas, y aunque se pueden manifestar en distintos niveles, como funcional, mental, lo sustancial es que en todos estos ámbitos la etiología del proceso de fragilidad se debería a una pérdida de las reservas de los múltiples sistemas orgánicos de la persona adulta mayor. Unos pocos años atrás se podía decir que era fundamental y necesario el diagnóstico precoz de la fragilidad en aras de evitar la discapacidad, toda vez que se interpretaba la fragilidad como el estado previo de la discapacidad. Hoy en día, en cambio, se han establecido elementos teóricos que permiten afirmar que fragilidad y discapacidad son entidades distintas y no son necesariamente una predisponente de la otra. El problema se suscita en que ambas condiciones pueden coexistir, y sobre todo en grupos más envejecidos de personas. Puede ser muy difícil distinguir una situación de la otra. En personas más jóvenes se puede plantear que la discapacidad, ya sea transitoria o permanente, puede ser una señal de fragilidad. Pero en personas octogenarias o mayores aún, la discapacidad puede no ser una expresión de fragilidad. No toda la morbilidad en las personas adultas mayores irá precedida obligadamente por una vulnerabilidad o fragilidad. Es así como la discapacidad se puede llegar directamente desde un proceso agudo en una persona adulta mayor previamente sana, y por ende, en todo proceso agudo o crónico reagudizado, se debe prevenir la discapacidad sin necesidad de catalogar un estado de fragilidad de base. Aún reconociendo las dificultades existentes respecto a la conceptualización de fragilidad, en cuanto a si es o no un factor de riesgo en sí, si es o no un sinónimo de envejecimiento patológico o si se puede atribuir la comorbilidad habitualmente presente en las personas adultas mayores como un factor de fragilidad, se debe tener claro que el campo de acción de mayor impacto al aplicar un manejo integral es precisamente sobre las personas adultas mayores frágiles. Es así como surgen las siguientes interrogantes. ¿Están bien atendidas las personas adultas mayores? ¿La atención entregada está centrada en la persona? ¿Se está abordando la problemática real? Hay varios cuestionamientos que van surgiendo no solo en la atención primaria, sino que en toda la red asistencial. De allí la importancia de lograr que quienes trabajan con personas adultas mayores sean capacitadas, orientadas, fortalecidas y aprovisionadas de las técnicas que la geriatría ofrece para la mejor solución de la problemática sanitaria de estas personas con integridad y continuidad en el cuidado. Dentro de los objetivos del presente taller encontramos mejorar el acceso, cobertura y calidad del examen de medicina preventiva de las personas adultas mayores en la atención primaria de salud, favoreciendo la detección precoz del riesgo de pérdida de la funcionalidad. Identificar los criterios de calidad que aseguren una atención acorde a las necesidades de estas personas. Identificar el proceso de atención de las personas adultas mayores, resguardando una atención integral e integrada en forma oportuna y de manera multidisciplinaria para mantener la funcionalidad y prevenir la dependencia. Incorporar herramientas técnicas que permitan la atención de salud según condición de funcionalidad de las personas adultas mayores, favoreciendo el diagnóstico oportuno y de calidad. Implementar planes de atención acorde a los hallazgos detectados, resguardando la continuidad de los cuidados. Realizar seguimiento y evaluación de los planes de atención. Para contextualizar, hablaremos de los antecedentes demográficos. El envejecimiento poblacional constituye un fenómeno mundial. Es así como la esperanza de vida ha aumentado sostenidamente, esperándose que para el 2025 se produzca un cruce demográfico en donde la población mayor de 60 años será más que la menor de 15 años. Dentro de las características sociodemográficas de la población de personas adultas mayores en Chile, es importante destacar que hay mayor sobrevida de la mujer por sobre el hombre, hecho que se incrementa en personas adultas mayores. Casi un 60% de la población adulta mayor vive en pareja y cercano a un 25% se encuentra en situación de viudez. Esta característica constituye también un signo de alerta para el equipo de salud,
ya que se sabe que vivir solo constituye un factor de fragilidad en la vejez. Un 14,4% de la población adulta mayor se encuentra bajo la línea de la pobreza, o sea, en situación de vulnerabilidad social. Un 9% de las personas adultas mayores se declara perteneciente o descendiente de una etnia. Un 18% de la población adulta mayor no sabe leer ni sabe escribir. La alfabetización y escolaridad de las personas adultas mayores es un punto importante a considerar en el equipo de salud al momento de dar instrucciones. La educación constituye un importante factor protector del deterioro cognitivo, por lo que, al no estar presentes las personas adultas mayores consultantes, enfrenta a los profesionales a situaciones de personas con una mayor vulnerabilidad en el área mental. Lo anterior fundamenta aún más la mirada preventiva anticipatoria que los equipos de salud deben tener, en particular cuando se sabe que la población adulta mayor se encuentra bajo el promedio país en años de escolaridad. La participación social constituye un factor protector en la vejez. Es así como este grupo de población participa en organizaciones sociales principalmente de tipo religiosas, juntas de vecinos y agrupaciones de personas adultas mayores. Sin embargo, las cifras de participación son relativamente bajas, cercanas al 9 a 10%. Se observa claramente aquí el efecto del acento individualista de la sociedad actual. Nunca será excesivo que los equipos de salud fortalezcan e incentiven a las personas adultas mayores a la participación social y comunitaria. El sistema provisional de salud al que adhiere mayoritariamente la población adulta mayor es el sistema público, cercano al 90%. Esto permite afirmar que el tema de salud es un tema de salud pública y que toda política que se diseñe para este sector tendrá un fuerte impacto en este grupo etario. En cuanto a la percepción de salud de las personas adultas mayores, un 36,1% de estas personas consideran que su salud está bien, un 2,8% considera que está muy bien y un 44% considera regular su salud y un 14,6% considera que su salud está muy mal. Esto es coherente con el hecho de que estas personas son un grupo con gran daño instalado y comorbilidades, lo que hace un grupo complejo de tratar. Dentro de los antecedentes epidemiológicos, las personas adultas mayores constituyen un grupo heterogéneo, que presenta una amplia gama de estados de salud y de funcionalidad, distinguiéndose personas activas y sin comorbilidad, personas frágiles con alto riesgo de pérdida funcional y en el extremo, personas con dependencia completa y múltiples enfermedades crónicas y avanzadas. La edad es insuficiente para clasificar personas adultas mayores. En cambio, la capacidad funcional ha demostrado ser uno de los mejores marcadores pronóstico predictivos de morbimortalidad, de dependencia, de estado de salud, expectativa de vida y necesidad de institucionalización. Es por esto que la funcionalidad es el principal indicador de salud de las personas adultas mayores, utilizado por el MinSal, siendo actualmente en atención primaria, a través de la evaluación funcional del adulto mayor, EFAM, que forma parte del examen de medicina preventiva del adulto mayor, o EMPAM. En el año 2012, de un total de 733.443 personas de 65 y más años evaluadas, un 41% se encuentra autovalente sin riesgo, un 29% se clasificó como autovalente con riesgo y un 17% se encuentra en riesgo de dependencia. Este último grupo de personas es considerado frágil y altamente vulnerable, por lo que debe ser priorizado en su atención en los distintos niveles de atención. Las estrategias para mantener la funcionalidad se orientan a actividades promocionales y preventivas, las cuales deben realizarse en conjunto con el intersector. En relación a la mortalidad, la tasa de mortalidad dentro de un grupo de las personas de 65 y más años ha ido en descenso en los últimos 10 años. Este grupo vive más y con un impacto en su funcionalidad que va en desmedro de su calidad de vida. Se observa que las primeras causas de muerte para este grupo etario en los últimos años son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades isquémicas del corazón, la demencia y el Alzheimer. Los tumores malignos del estómago ocupan el octavo lugar dentro de las 10 causas de defunciones en Chile para los mayores de 65 años, siendo para las mujeres la décima
causa de defunciones. En cambio, para los hombres, presenta la cuarta causa. En relación a la morbilidad, la Encuesta Nacional de Salud muestra los problemas comunes en salud que presentan las personas de 65 y más años. Muestra que la comorbilidad es una condición fundamental a considerar en este grupo etario, pues estos problemas, a no ser diagnosticados y tratados por los equipos de salud, se asocian con una pérdida de la funcionalidad anticipada. Dentro de los problemas de comorbilidad más importantes por su impacto en la salud funcional de la población adulta mayor, se encuentran las enfermedades crónicas. La evidencia muestra que las patologías, sin un buen manejo terapéutico interdisciplinario, frecuentemente llevan a complicaciones que derivan en dependencia, impactando en la morbilidad, hospitalizaciones y mortalidad de la persona adulta mayor. Las patologías cardiovasculares, hipertensos y diabetes tipo 2, patologías respiratorias, se observa que el total de neumonias en cuanto a las patologías crónicas respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Las patologías neurológicas, como el deterioro cognitivo y la demencia, presentan una alta prevalencia e impacto en la población adulta mayor. Esta encuesta refiere también que a menor nivel educacional, la prevalencia de deterioro cognitivo aumenta, dentro de los subtipos de demencia. La denominada enfermedad de Alzheimer es la más frecuente en los grupos más envejecidos. Resulta fundamental considerar la sintomatología musculoesquelética de la artrosis como condición de salud que genera limitación osteoarticular y que impactan en la funcionalidad de las personas mayores. Por otro lado, la artrosis es la enfermedad articular más frecuente en personas adultas mayores y va aumentando con la edad. Es así como se estima que más del 80% de las personas mayores de 60 años presentan alteraciones variadas sugerentes de artrosis en al menos una articulación. En lo que respecta al estado nutricional, del total de personas adultas mayores bajo control en atención primaria, con evaluación de su estado nutricional, un 10% se encuentra bajo peso, un 52% con malnutrición por exceso, sobrepeso u obesidad y un 38% en estado nutricional normal. Otro aspecto relevante en la salud de las personas mayores es el alto número de medicamentos consumidos por día. Aunque la farmacoterapia se encuentra entre las intervenciones para alcanzar resultados clínicos en las personas adultas mayor, su mayor riesgo es que produzca efectos perjudiciales, debido a cambios fisiológicos asociados al envejecimiento que modifican las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. Sobre los egresos hospitalarios en población adulta mayor, lo que refleja las grandes causas de morbilidad en este grupo etario, podemos decir que los principales grupos de causas de hospitalización de las personas adultas mayores son las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de las enfermedades del sistema respiratorio, digestivo y tumores. Resulta fundamental que los equipos de salud de atención primaria conozcan el escenario demográfico y epidemiológico de la población de 65 años y más del país, entendiendo que la población está envejeciendo a pasos agigantados y que las personas adultas mayores traen con frecuencia consigo comorbilidades que ponen en riesgo su autonomía y autovalencia, llevándolos a diferentes niveles de dependencia, afectando directamente su calidad de vida y de su familia y su entorno. Modelo y enfoques para la atención de las personas adultas mayores en APS. El modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria lo entendemos como el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hecho aislado, a la persona consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. Muchos de los principios del modelo de atención integral de salud pueden estar contenidos uno dentro de otro. Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se relevan los tres principios irrenunciables en un sistema de salud basado en atención primaria. Debe ser centrado en las personas, el concepto de integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. ¿Qué significa que sea centrado en las personas? Esto considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer un modelo de relación entre el equipo de salud, las personas, sus familias
y la comunidad, basado en la corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y deberes de las personas, tanto del equipo de salud como de los usuarios, en donde el eje del proceso de atención está centrado en la persona, en este caso la persona adulta mayor, en su integralidad física, mental y social. La persona adulta mayor es así vista como un ser social perteneciente a una familia y una comunidad en un proceso de integración y adaptación al medio físico, social y cultural. El concepto de integralidad ha sido definido desde al menos dos aproximaciones complementarias. Una referida a los niveles de prevención y la otra a la comprensión multidimensional de los problemas de las personas. Es una función de todo el sistema de salud e incluye la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Implica que la oferta de servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población de una aproximación biopsicosocial, espiritual y cultural del ser humano. Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. En relación al principio de continuidad del cuidado, la continuidad de la atención se puede definir desde la perspectiva de las personas que se atiende, corresponde al grado de una serie de eventos del cuidado de la salud que son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. La continuidad del cuidado constituye un nodo central dentro de la atención de salud de la persona adulta mayor, vital para mantener su funcionalidad y prevenir la dependencia. La continuidad del cuidado significa brindar y resguardar el cuidado en distintos escenarios del domicilio a los centros hospitalarios. Asimismo, los aspectos promocionales y preventivos se refieren a enfatizar estilos de vida saludables en esta población y a una actitud anticipatoria por parte del equipo. El enfoque de salud familiar se entiende desde la concepción de la familia como la principal red de apoyo para las personas adultas mayores. Tanto la calidad de las relaciones familiares como la presencia de relaciones insatisfactorias tienen un efecto en el nivel de bienestar de las personas, quienes al tener buenas relaciones familiares tienen más probabilidad de estar satisfechos en comparación con aquellas personas que tienen malas relaciones familiares o que experimentan relaciones insatisfactorias, que es esencial el conocimiento del entorno familiar de la persona mayor para fortalecer los factores protectores y detectar situaciones de riesgo. La intersectorialidad se refiere a la acción conjunta, coordinada y sistemática del sistema de salud con otros sectores. La calidad de la atención implica la existencia de normas técnicas reguladoras de los procedimientos y la entrega de servicios de calidad hacia las personas adultas mayores. El abordaje del proceso de envejecimiento en atención primaria, en el marco de este modelo, está centrado en la funcionalidad, como base fundamental para construir una vida satisfactoria en la vejez. Todos los esfuerzos se orientan a la mantención y o recuperación de la funcionalidad que se traducirán de manera directa en una mejor calidad de vida para la población adulta mayor. La salud requiere una visión ética que incorpore la noción de los determinantes sociales de la salud, entendiendo que la causa más poderosa de los problemas de salud reside en las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas. Es importante tener presente que los cambios que se producen en la vejez no se deben exclusivamente al proceso biológico normal e irreversible del envejecimiento, sino a la combinación de varios otros factores interrelacionados. Es así como los determinantes sociales de la salud, tales como la marginación social, la pobreza, el nivel educativo, el género, la etnicidad, la ruralidad, afectan en forma negativa la salud de las personas en general y de las personas adultas mayores en particular. Dentro de los enfoques, el enfoque de curso de vida es uno de los enfoques prioritarios en los cuales se basa el Programa Nacional de Salud de las Personas Adultas Mayores. Orientan la atención en salud de este grupo poblacional en atención primaria vinculada al modelo de atención integral de salud familiar. Pone en relieve la perspectiva temporal y social, permite examinar retrospectivamente las experiencias de vida de una persona, de una cohorte o de varias generaciones para encontrar las clases de las características de su estado de salud o enfermedad, reconociendo al mismo tiempo que las experiencias tanto pasadas como presentes están determinadas por el entorno social, económico y cultural.
Este enfoque abarca la totalidad del ciclo vital y permite examinar las consecuencias de salud a largo plazo de las experiencias biológicas y sociales vividas durante la primera parte de la edad adulta y la madurez, considerando si estos factores simplemente conllevan riesgos adicionales o interactúan con factores biológicos y sociales en las fases más tempranas, atenuando o exacerbando riesgos de salud a largo plazo. El Ministerio de Salud incorpora este enfoque de curso de vida como eje funcional de la atención de las personas mayores en sus planes y programas y por consiguiente en las políticas públicas dirigidas hacia esta población bajo el principio de equidad. Un sistema de salud debe preocuparse de prevenir o revertir las desigualdades en materia de salud, lo que implica hacer de la equidad uno de los valores centrales en la atención primaria, en que se busca que las políticas y los programas sean proequitativos, precepto por el cual debe además desarrollar distintas estrategias que involucren conceptos como identidad de género en la vejez, creencias, interculturalidad, etnicidad, ruralidad y la posición socioeconómica. Poner a la persona en el centro de la atención sanitaria significa respetar su modo de vida, lo que las personas consideran modos de vida deseables a nivel individual y lo que esperan para sus sociedades, esto es, lo que las personas valoran, constituyen parámetros importantes para dirigir el sector de la salud. El proceso de atención de las personas adultas mayores en atención primaria. La mayoría de los procesos de atención hacia las personas adultas mayores realizadas actualmente en atención primaria se inician con el examen de medicina preventiva del adulto mayor, el EMPAM, el que está dirigido a todas las personas de 65 años y más. Este examen permite medir la funcionalidad, detectar problemas de salud y o factores de riesgo generando un plan de atención y seguimiento. En el proceso de atención, la valoración integral de salud de la persona adulta mayor en atención primaria ha sido definida como el proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que se realiza con el objetivo de cuantificar las capacidades y problemas médicos, psicológicos, funcionales y sociales de la persona adulta mayor, mediante una evaluación clínica, mental, social y funcional con la intención de elaborar un plan exhaustivo de cuidados para el tratamiento y el seguimiento a largo plazo del paciente. Como ya lo mencionamos, el proceso se inicia con el EMPAM. A toda la población beneficiaria de 65 años y más, este examen constituye una pesquisa oportuna de factores de riesgos, problemas de salud y predicción de la pérdida de la funcionalidad, clasificando a la población mayor en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo, en riesgo de dependencia y dependiente, ya sea leve, moderado, grave o total. La atención de salud de la población adulta mayor según funcionalidad. La clasificación según funcionalidad de las personas adultas mayores permite planificar acciones específicas para cada grupo focalizando en aquellos de riesgo, lo cual permite organizar los recursos humanos y materiales de los establecimientos de atención primaria. Para ello, resulta prioritario que el equipo de salud identifique su población en cada segmento, conozca las prestaciones a las que toda persona adulta mayor tiene derecho y establezca un plan de atención conforme a dicha clasificación. Los niveles de intervención que la atención primaria aborda van desde la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud y están orientados a estrategias específicas conforme el nivel de funcionalidad de la persona adulta mayor. Dentro de la atención integral de las personas adultas mayores con patología crónica, los principales problemas de salud en la población chilena son las enfermedades crónicas, no transmisibles, como cardiovasculares, cáncer, diabetes, respiratorias crónicas, osteomusculares, dentales y mentales. La mayoría de ellas son evitables, reduciendo factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo. En este marco, se releva la importancia de asegurar una valoración integral a las personas de 65 años y más, evitando la fragmentación producida por una atención desde los programas, permitiendo con ello a la persona como eje central del proceso de atención. Esto implica un desafío para la organización del centro de salud, así como para los equipos de salud de gestionar los procesos de atención en convergencia hacia las personas destinadas a ello.
Cada profesional al ingreso y en cada control de las personas adultas mayores con patología crónica debe evaluar la vigencia del EMPAM y derivar según corresponda. Considerando que muchas de las variables del control cardiovascular están incluidas dentro del EMPAM, en el caso en que el paciente no tenga EMPAM vigente, se debe procurar que la próxima citación al control cardiovascular se realice. En el examen de medicina preventiva del adulto mayor, EMPAM, el indicador que mejor nos entrega una visión del estado de salud de la persona adulta mayor es la funcionalidad. El examen anual de medicina preventiva del adulto mayor sitúa a este indicador como su nodo central, en donde a través de la medición de funcionalidad se detectan los factores de riesgo que a su vez deben ser incorporados en el plan de atención a fin de generar acciones sobre ellos. Los objetivos del examen son evaluar la salud integral y la funcionalidad de la persona adulta mayor, identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de la funcionalidad, elaborar un plan de atención y seguimiento para ser ejecutado por el equipo de salud. La población objetivo de este examen son personas de ambos sexos de 65 años y más, beneficiarias del sistema de salud público. ¿Quién ejecuta este examen? Un profesional de la salud debidamente capacitado, médico, kinesiólogo, enfermera, nutricionista o matrona. En zonas rurales podrá además ser realizado por un técnico paramédico de nivel superior capacitado, el cual deberá ser supervisado en la elaboración del plan de atención por un profesional a cargo. Tiene una duración de aproximadamente 60 minutos y una periodicidad anual, es decir, que se hace una vez al año. Vamos a entender el plan de atención como las acciones a realizar con la persona adulta mayor en la red de salud, familias y comunidades de acuerdo a los factores de riesgo que se hayan detectado durante la aplicación del EMPAM. En la pauta del EMPAM se han descrito las alternativas para determinar el plan de acción según la condición de funcionalidad y las conductas a seguir en cada una de ellas. Cada profesional deberá solo marcar con una X la opción correspondiente al fin de optimizar su tiempo. Por otra parte, en la pauta también se debe registrar el plan de atención a determinar según otras condiciones de riesgo pesquisadas en el EMPAM. Los resultados deben ser integrados a la historia clínica en forma manual o electrónica y es necesario que cada profesional que atienda a la persona adulta mayor conozca los datos allí contenidos para que no se les vuelva a preguntar lo mismo y por otro lado puedan ser utilizados en su diagnóstico específico. Dichos resultados del EMPAM determinarán la periodicidad del seguimiento de la persona adulta mayor por parte del equipo de salud, en donde todas las personas adultas mayores deben realizarse anualmente el EMPAM y las personas que resulten en la aplicación del EMPAM como autovalente con riesgo y con riesgo de dependencia serán evaluadas con anterioridad a los 6 meses de realizado el EMPAM conforme el riesgo detectado. Dentro del plan de atención, según condición de funcionalidad, podemos encontrar personas autovalentes sin riesgo. En esta etapa se debe considerar un plan de atención con enfoque promocional y preventivo, considerando la evaluación anual a través del EMPAM. En personas que den como resultado autovalente con riesgo, en esta etapa el plan de atención debe considerar patologías de hipertensión, diabetes mellitus, estado de salud cardiovascular, test de Yesabach, mini-mental abreviado, entre otros, y derivar a médico u otro profesional correspondiente. Las personas que se encuentren en riesgo de dependencia, en esta etapa el plan de atención considera sintomatología de limitación funcional y o dolores osteoarticulares que puedan llevar a la pérdida de la funcionalidad física. Este procedimiento define potencial ingreso a salas de rehabilitación. Si la persona se encuentra en riesgo de dependencia, en esta etapa el plan de atención considera sintomatología de limitación funcional y o dolores osteoarticulares que pueden llevar a la pérdida de funcionalidad física. Este procedimiento define un potencial ingreso a las salas de rehabilitación. Si el mini-mental está alterado, se deriva a un profesional para realizar su versión extendida y si se observa otra condición alterada de salud, derivar a médico según corresponda. Las personas de 65 años y más dependientes, en este caso el plan de atención considera si la persona adulta mayor es clasificada como dependiente leve o moderada, derivar a médico para identificar causa y definir potencial acceso a ayudas técnicas, a salas de rehabilitación y visita domiciliaria integral. Si la persona adulta mayor es clasificada como dependiente grave o total, se deriva
a médico para identificar causa y definir potencial ingreso a programas de atención domiciliaria, ayudas técnicas y visita domiciliaria integral. Consideraciones del plan de seguimiento. El plan de seguimiento es una de las tareas fundamentales del equipo de salud que permitirá responder rápidamente a los cambios clínicos encontrados en la atención y evolución de las personas adultas mayores, permitiendo a futuro en las siguientes atenciones de salud disminuir, mantener, aumentar o suprimir la prestación de los servicios de salud otorgados según sea necesario. Esto implica por parte del equipo de salud monitorear las condiciones pesquisadas en el EMPAM y su posterior derivación y o referencia a diferentes niveles de atención en la red de salud. Las consultas se entienden como aquellas atenciones de salud derivadas del EMPAM y registradas en el plan de atención que el profesional requiera de evaluar conforme la condición de riesgo pesquisada en el EMPAM. También consideraremos otras actividades, como la visita domiciliaria integral, que se realiza a personas mayores con condición de riesgo y personas mayores dependientes con el objetivo de apoyar y velar por la calidad de los cuidados, entregar información al cuidador y la familia en general. La actividad a realizar en el hogar es el control de salud y uno de los objetivos transversales de esta es acercar a las personas a los recursos de su comunidad y fomentar la participación comunitaria. La visita domiciliaria integral debe contener objetivos específicos o temáticos a trabajar que sean claros para la persona mayor, familia y sus cuidadores. También encontramos las reuniones de equipo del sector, que corresponden a reuniones clínicas, donde cada profesional aporta su mirada específica en la comprensión integral del caso. El objetivo de esta actividad es que quienes integran el equipo de salud que atienden las personas mayores autovalentes con riesgo, en riesgo de dependencia y dependiente, analicen a aquellos pacientes que a pesar del tratamiento persisten descompensados y elaboren una estrategia común de manejo integral para evitar la pérdida de funcionalidad. También dentro de las actividades encontramos la programación anual, que es la programación que incluye las estrategias que permiten lograr los objetivos planteados. Para ello, el equipo de salud, en conjunto con cada referente técnico de la salud de las personas adultas mayores, realiza anualmente la programación de actividades para la atención de estas personas, basándose en las orientaciones programáticas emanadas del MinSal en la condición de funcionalidad de su población a cargo. Y los sistemas de registros, que son los sistemas que permiten una óptima, oportuna y ágil atención de las personas mayores y facilita el reconocimiento de las etapas de tratamiento por parte del personal de salud. Entre ellos encontramos los registros clínicos electrónicos, el tarjetón y los carnets de las personas adultas mayores. Ahora vamos a describir un poco el examen, el EMPAM. Este examen incluye los siguientes indicadores de valoración de las condiciones de salud de las personas mayores. Incluye mediciones de presión arterial, pulso manual para detectar las posibles alteraciones del ritmo, frecuencia y amplitud, el peso, controlar el peso con la menor cantidad de robo posible, la talla, se realiza la medición al ingreso con un podómetro de adulto, el índice de masa corporal, que es adaptado a la población adulta mayor chilena, y la circunferencia de cintura, considerada como factor de riesgo cardiovascular. Otro de los indicadores son los antecedentes. Antecedentes de la persona adulta mayor en relación a la actividad física, las vacunaciones, si pertenece o no al programa de alimentación complementaria del adulto mayor, PACAM, el registro de patologías y la terapia farmacológica. Otro de los indicadores pertenecientes a este examen son los antecedentes. Dentro de ellos encontramos la actividad física. La actividad física y la práctica de ejercicio físico regular es un factor protector de la salud funcional de las personas adultas mayores. Constituye una estrategia de intervención eficaz en promoción, prevención y rehabilitación en este grupo etario. Por lo tanto, la práctica habitual de ejercicio físico mejora o mantiene la condición física, produciendo efectos fisiológicos benéficos en todas las condiciones de funcionalidad de la persona adulta mayor, entre otros múltiples beneficios. Por lo tanto, al registrar en el EMPAM si realiza actividad física o no, se considera que la persona adulta mayor la realiza cuando hace ejercicio con frecuencia mayor a 3 veces por semana y más de 30 minutos cada vez. Así como también es importante registrar si la actividad física la realiza en grupo o solo. Considera también, dentro de los antecedentes, la vacunación.
Su importancia radica principalmente por la disminución en la presentación de enfermedades graves de tipo respiratorio, disminuyendo también la hospitalización por esta causa. Por lo tanto, es importante fomentar su administración y entre ellas encontramos la vacunación antiinfluenza y la vacunación antineumocócica. También considerar el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, el PACAM, que es un programa de ayuda alimentaria destinado a prevenir y recuperar el daño nutricional en las personas adultas mayores. Su propósito es contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la funcionalidad de las personas adultas mayores, como también a minorar las brechas nutricionales y económicas, a fin de mejorar la calidad de vida de estas, y está destinado a las personas beneficiarias de FONASA mayores de 70 años, las personas adultas mayores de 65 años que inicien o que se encuentren en tratamiento antituberculoso y posterior al alta de tuberculosis, las personas beneficiarias del programa Chile Solidario mayores de 65 años y a las personas adultas mayores de 60 años en convenio con el Hogar de Cristo que sean atendidas en los establecimientos de atención primaria. También se encuentra el registro de patologías. En este ítem deben dejarse registro explícito de la totalidad de los diagnósticos clínicos que él o la paciente presente, independiente de si estos fueron detectados en el nivel asistencial primario, secundario o terciario del sistema público de salud. También se debe dejar registro de aquellos diagnósticos que potencialmente hayan sido detectados en el sistema privado de salud. También encontramos la terapia farmacológica. Dentro de esto, la ingesta simultánea de 5 o más medicamentos de manera crónica, más de 3 por semana, por ejemplo, independientemente de si es indicado por un médico o automedicado, se conoce como polifarmacia, la cual es un importante síndrome dentro de la geriatría. La polifarmacia es el principal factor de riesgo de reacciones adversas a medicamentos, las que se incrementan en forma exponencial con el número de fármacos tomados. 5% si toma 1 a 100% si toma 10 o más. También influyen el tipo de fármaco, las dosis empleadas y la duración del tratamiento. Las reacciones adversas a los medicamentos pueden generar síntomas sugerentes de cualquier otro estado patológico, como por ejemplo caídas, alteraciones cognitivas, incontinencia y ortostatismo, impactando enormemente en la capacidad de la persona para el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, convirtiéndose así en una importante fuente de pérdida de funcionalidad, dependencia y disminución de calidad de vida. Por lo tanto, es de suma importancia la comunicación entre los grupos de los distintos profesionales que conforman el equipo de salud, así como la educación que realicen a las personas adultas mayores, cuidadores y grupo familiar a cargo de estas personas. Dentro de este examen encontramos la evaluación funcional del adulto mayor, el EFAM. El EFAM es un instrumento predictor de pérdida de funcionalidad. La aplicación de este permite detectar en forma integral los factores de riesgo de las personas mayores que viven en comunidad y se consideren autovalentes. No debe aplicarse a personas adultas mayores que a simple vista están discapacitadas, como por ejemplo a quienes usan silla de rueda, a quienes sufren secuelas importantes de accidente vascular, personas ciegas, por ejemplo. A este grupo se aplica el índice de Bartel. El EFAM consta de parte A y B y Minimenta el abreviado. Los resultados deben registrarse en los casilleros correspondientes de la ficha. El EFAM debe aplicarse una vez al año a las personas con clasificación autovalente sin riesgo y 2 veces al año en personas catalogadas como autovalente con riesgo y aquellas consideradas en riesgo de dependencia. El tiempo durante el cual se aplica el EFAM constituye un tiempo valiosísimo para observar a la persona adulta mayor. El EFAM permite clasificar a las personas de 65 años y más según un grado de funcionalidad en autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo y en riesgo de dependencia. También encontramos el índice de Bartel para la clasificación de dependencia en la persona adulta mayor. En aquellas personas de 65 años y más con limitaciones visibles y en los cuales se sospecha limitación para la ejecución de actividades básicas de la vida diaria, se les aplica el índice de Bartel. Este, además, es el instrumento que se aplica a quienes asisten a un centro de salud y reciben atención domiciliaria.
Se utiliza en aquellas personas que ya manifiestan dificultades con las actividades de la vida diaria. También encontramos la escala de evaluación geriátrica de Yesavage, abreviada de GDS. Este instrumento se utiliza para el tamizaje de la sospecha de depresión en personas mayores y es útil para guiar al clínico en la valoración del estado de salud mental. Se aplica a la persona de 65 años y más que en el EFAM, parte B, preguntas 5 y 6, presenta sospecha de depresión. También encontramos el cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, que es un instrumento que complementa la evaluación del estado cognitivo con información que es obtenida de un familiar o cuidador del paciente con miras a determinar si existe compromiso funcional secundario a un probable deterioro cognitivo. También encontramos el ya mencionado Mini-Mental extendido o test de Folstein, que es un instrumento de tamizaje de demencia y de seguimiento evolutivo, desarrollado por Folstein en 1975 para adultos mayores de habla inglesa y luego validado en español por Lobo en el año 1979. Este test evalúa a través de 30 preguntas 5 áreas cognitivas que comprenden la orientación, memoria inmediata, atención, cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción. Otro ítem importante dentro del examen médico preventivo del adulto mayor es la evaluación del riesgo de caídas. Para ello se utilizan dos tests, que es el de estación unipodal y el Timer Up and Go, que mide equilibrio dinámico, y la estación unipodal, que mide el equilibrio estático. El EMPAM también considera una identificación de redes de apoyo. Los estudios de calidad de vida en la vejez han puesto énfasis en las redes, ya que la existencia y calidad de las redes en gran medida determinan la calidad de vida en la vejez, sobre todo cuando se instalan pérdidas de la funcionalidad. Tener redes sólidas puede paliar en parte las distintas pérdidas de funcionalidad cuando éstas se presentan. Por lo tanto, para la formulación del plan de atención es muy importante que el equipo de salud conozca las redes de soporte con las que cuenta la persona adulta mayor, ya que ello permitirá formular un plan de atención más atingente a su realidad. No se deben considerar excluyentes las categorías que se mencionan en el EMP. Es decir, una persona puede tener redes familiares, de amigos y vecinales. En este caso se marcan todas ellas. Si la persona no tiene apoyos y está en riesgo de dependencia o en franca dependencia, debe hacerse un esfuerzo por la movilización de las posibles redes, convocando para ello a la intersectorialidad. Para que este examen sea aún más integral, además se evalúa la sospecha de maltrato. Se define un problema. El abuso de las personas adultas mayores se define como cualquier acción, serie de acciones o falta de acción apropiada que produce daño físico o psicológico y que ocurre dentro de una relación de confianza. Puede ser parte del ciclo de violencia familiar, puede venir de cuidadores domiciliarios o puede ser el resultado de la falta de preparación de los sistemas de prestaciones sociales sanitarias para atender sus necesidades. Las manifestaciones de abuso y maltrato de las personas adultas mayores pueden tomar distintas dimensiones, como el abuso físico, el abuso económico, la negligencia o abandono o la negligencia intencionada. Otra variable a considerar dentro del GES es la toma de exámenes, en donde encontramos la glicemia, el colesterol total, el VDRL, la vaciloscopía y el VIH. Los exámenes de glicemia, colesterol total y VDRL deben tomarse una vez al año. Por otra parte, se debe realizar el examen de vaciloscopía, si corresponde, así como también ofrecer el examen para el diagnóstico de infección por VIH al paciente que lo desee, y sobre todo en aquellos que exista algún grado de sospecha diagnóstica. Otro de los puntos a considerar para la atención integral de los adultos mayores es el tema de las adicciones, de alcohol y tabaquismo principalmente. En relación al alcohol, el instrumento de detección a utilizar es un cuestionario de uso amplio y probado en diversos lugares y culturas, acogido y propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que permite, a la manera de un filtro o screening, reconocer una mayor probabilidad de presentar consumo en riesgo
consumo problema y dependencia. Se trata del AUDIT, el cuestionario de autodiagnóstico sobre el riesgo del uso del alcohol, en las personas de 65 años y más. En relación al tabaquismo, al realizar la pregunta ¿fuma?, si la respuesta es sí, se realiza una consejería breve antitabáquica, que es una intervención simple y corta de carácter individual, personalizada, de 3 a 5 minutos de duración, que se realiza durante las prestaciones en el establecimiento, independiente del motivo y tipo de estas. Tiene como objetivo motivar a los fumadores a dejar de fumar y prevenir las recaídas y el inicio del consumo del tabaco. Consiste en averiguar primero si el paciente fuma o no y luego su grado de motivación para dejar de fumar. Según estos datos, se aplican las estrategias recomendadas. Está dirigido a todas las personas que concurren a solicitar o percibir alguna prestación en los establecimientos de atención primaria en calidad de paciente o acompañante, independiente del motivo o carácter de la prestación. La realizan todos los funcionarios de los establecimientos de salud, profesionales, no profesionales, clínicos y administrativos. Los estudios demuestran que tiene un mayor impacto cuando es realizada por un profesional, especialmente médico, y si es acompañada de la entrega de material de autoayuda. La participación de todo el personal tiene un efecto reforzador y acumulativo, aumentando la intensidad de la intervención y mejorando sus resultados. A continuación, desarrolle las siguientes preguntas basándose en el material de apoyo entregado con anterioridad. El texto del Programa Nacional de Salud de las Personas Mayores del MinSal 2014 y la orientación técnica para la atención de salud de las personas adultas mayores en atención primaria. Buena suerte.